Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. Cada vez más personas afirman haber sentido la presencia de una entidad que les ayudó en una situación límite, en aquel momento en el que su vida pendía de un hilo. Un efecto conocido como el factor del tercer hombre y que presentamos en detalle en otro vídeo que os recomiendo ver para mayor información, pero que, por resumirlo brevemente, las personas que han vivido este tipo de situaciones refieren que sentían que estas presencias les ayudaron a sobrevivir, a evitar la soledad y les reconfortaban. En ocasiones aparecen como siluetas oscuras, con la apariencia de algún ser querido ya fenecido, y a veces no las ven, pero sienten que les acompañan. Es un fenómeno misterioso. Tal vez algo o alguien quiera ayudar a estas personas. O quizás se trate de un mecanismo de supervivencia del cerebro del que desconocemos su funcionamiento. Pero en cualquier caso, no sería menos interesante, por lo que estamos viendo algunos de los casos más representativos en este sentido. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en la experiencia vivida por un oficial de la Marina Real Británica en 1916, llamado Henry Hugh Cotton Stoker. Y seguro que alguno está pensando si estaba emparentado con el famoso Bram Stoker, el autor de Drácula. Pues resulta que sí, era su primo. Por aquel entonces, Henry tenía 29 años y estaba al mando de un submarino de la Marina Australiana. Y durante el primer conflicto bélico mundial, se ordenó que atravesara el estrecho de Dardanelos. Se enfrentó con diversos navíos turcos, pero finalmente su submarino fue hundido y la tripulación acabó siendo capturada por el ejército turco. Como consecuencia, Henry pasó por las calamidades normalmente experimentadas por los prisioneros de un conflicto bélico, por lo que decidió escapar junto a otros dos prisioneros, aunque no sabían que lo que les esperaba no iba a ser menos arduo. Aprovecharon que un compañero distrajo a los guardias para huir al amparo de la noche, pero cuando los oficiales turcos se percataron de su ausencia, ni siquiera se molestaron en perseguirles. El camino que los recién convertidos en exprisioneros tenían por delante era tan difícil que ya les daban por muertos. Resultó que los fugados habían de atravesar a pie casi 500 kilómetros para alcanzar la costa, por escarpadas montañas y sin instrumentos, equipo y apenas víveres. Una tarea casi imposible, en la que además debían viajar de noche para evitar ser vistos, pues ellos temían que les estuvieran siguiendo los pasos. El frío era intenso y el hambre y la sed se apoderaban de ellos, y no pasó mucho tiempo hasta que el agotamiento físico y mental se llevó la poca esperanza de sobrevivir que les quedaba. Entonces sucedió lo imposible. Una de las noches vieron luces a lo lejos y, creyendo que se trataba de sus perseguidores, que cada vez estaban más cerca de ellos, se entregaron al desánimo. Pero Henry entonces sintió que ya no eran 3 compañeros tratando de marchar hacia la libertad, sino 4. Alguien les seguía, acompañándoles en la oscuridad por detrás de ellos. Caminaban en línea y esta presencia iba siempre a la cola, siempre en la sombra. Se detenía cuando el grupo así lo hacía y resumía la marcha cuando tocaba. Tal vez desde fuera pudiera resultar un tanto inquietante, pero nuestro oficial no lo sintió así, sino que la presencia, en cierto modo, le reconfortaba. La percibía como algo positivo, si bien no se atrevió a decírselo a sus compañeros. Así lo describió. Nunca habló ni se puso al frente para guiarnos. Su actitud parecía simplemente la de un amigo verdadero y fiel que decía: «No puedo ayudaros, pero cuando el peligro está próximo, recordad siempre que estoy aquí para permanecer o caer con vosotros». Después de que consiguieran atravesar el paso de la montaña en la que se encontraban, Henry se percató de que aquella presencia, de la que no llegó a ver su cara, ya no estaba con ellos.
Era justo el momento de su extenuante viaje en el que el grupo se sintió más a salvo de sus perseguidores. Y aunque todavía les quedaba una larga marcha por delante, el oficial se sintió con fuerzas para comentar el hecho con sus compañeros, preguntándoles si ellos la habían visto también, y descubriendo con ello que todos habían experimentado lo mismo, que les reconfortaba de alguna manera. El grupo continuó su viaje, pero cada vez estaban peor, hasta que se encontraron con un pastor que les ayudó, dándoles de comer y algo de cobijo, pero que, cuando marcharon, dio el aviso a las correspondientes autoridades turcas, por lo que volvieron a ser capturados, convirtiéndose en prisioneros nuevamente. Finalmente, Henry acabaría por ser liberado al año siguiente, tras vivir un sinfín de adversidades en esta situación, y tras ello compartiría su extraña experiencia con la amigable presencia en público, quedando reflejada en su obra autobiográfica titulada Straws in the Wind, y siendo recogida a su vez por el autor John Kiger en su trabajo de divulgación sobre el factor del tercer hombre. Existen muchísimos casos de este tipo en los que una o más personas en una situación prácticamente de vida o muerte sienten o ven una presencia que en la mayoría de los casos se percibe como positiva y que, de algún modo, el pensar que hay alguien más allí con ellos ayuda a que estos individuos superen las adversidades que les tocó vivir. El apabullante sentimiento de soledad y desánimo. Y, curiosamente, acostumbra a suceder que estas presencias desaparecen en el momento en el que o bien se sienten más seguros, como sucede en este caso, o bien se encuentran cerca de ser rescatados aún sin saberlo. Algunos han identificado a estas entidades con el concepto de ángeles guardianes, de entidades protectoras, pero otros piensan que podría tratarse de un mecanismo de supervivencia del cerebro que ayuda al individuo en estos momentos clave para favorecer su supervivencia y del que desconocemos su funcionamiento. Tal vez algún día se descubra qué es este extraño efecto, pero mientras tanto no podemos dejar de maravillarnos con estas curiosas historias que, por supuesto, son muy raras, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!